Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros vimos que el perdón es algo muy importante para Dios y para nosotros. Y cuando nosotros no perdonamos, Satanás gana ventaja sobre nosotros. Podemos ver esto confirmándose en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros Dios en Cristo. Es muy importante que al ver estos versículos, cuando Él dice, apártense de vosotros, y Él cita allí amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Él vincula todas estas cosas con el perdón. Quítense de vosotros. Después de Él dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto quiere decir ¿qué cosa? Que mientras nosotros no perdonamos, la amargura, el enojo, la ira y esas cosas, esa clase de cosas, esas cosas están muy cerca, están dentro de nosotros. Y el Señor nos dice, quítense de vosotros. Nuestras preguntas están orientadas a eso. Señor, ¿cómo puedo ser libre de esto? El Señor dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Allí podemos ver que uno de los secretos del perdón es estar en Cristo. Es imposible estar en Cristo y no perdonar. Si yo estoy en Cristo, yo tengo la realidad de Cristo en mí. Y si Cristo vive dentro de mí, Cristo está en mí, este Cristo que está dentro de mí me lleva a perdonar. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, nos dice lo siguiente. En la parte A, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros sabemos que Cristo vive en nosotros. La palabra de Dios nos dice eso, que la vida divina está dentro de nosotros porque nosotros nacimos del arriba, nacimos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta afirmación? Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. ¿El Señor no permanece ya en nosotros? Ya. Pero lo que el versículo quiere decirnos es lo siguiente. Solamente cuando yo permanezco en el Señor, la realidad de Cristo permanece en mí y es manifiesta. Y lo que yo menciono respecto a esto es el principio de la activación
que quiere decir que si yo estoy en la carne, Cristo en mí no es manifestado. Lo que es manifestado es Adán. Pero si yo estoy en el Espíritu, si yo estoy en el Señor, la realidad de Cristo en mí es manifestado. ¿Por qué? Porque de allí mis reacciones ya no serán reacciones naturales, serán reacciones por el Espíritu. Es Cristo siendo manifestado. Por eso es que dice que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros. Si yo no permanezco en Cristo, si yo no permanezco en el Espíritu, el hecho de que Cristo viva en mí no se manifestará. Por eso que dice aquí, perdonando unos a otros como Dios en Cristo los perdonó. Nuestro secreto es estar en Cristo. Y hay otra porción en la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Soportaos unos a otros, perdonándoos mutuamente. En caso alguno tenga un motivo de queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta porción de la palabra habla para nosotros para que soportemos unos a otros, demos el soporte, ayudemos unos a otros. Qué importante es que nosotros podamos perdonarnos mutuamente, porque así como usted me ofende, yo también lo ofendo, y yo también a veces ofendo a otros. ¿No es así, hermanos? ¿O usted es el único que no peca contra otros? Nosotros todos somos iguales. Herimos a las personas, entristecemos personas, hacemos contra otras personas y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Aquí dice, para que haya perdón, es que uno tenga un motivo de queja contra otro. Esto quiere decir que nosotros necesitamos tener comunión y resolver el problema. ¿Y cómo nosotros debemos de perdonar? Esta porción de la palabra nos dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es el perdón del hombre, es el perdón que viene del Señor. Es como el Señor nos perdona, así también nosotros vamos a perdonar. Esto es posible porque nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Y el gran problema es que nosotros decimos, esto no es posible, no es posible. Mientras que la palabra del Señor nos dice que sí es posible. Y aquí la palabra nos da otra indicación importante. Y encima o sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Oh, alabado sea el Señor. Aquí habla acerca del amor. Esto es algo tan maravilloso, tan importante. El amor. El amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo de la perfección. Y aún más aquí dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Preste atención, amados hermanos, amadas hermanas. Habla acerca de la paz de Cristo siendo el árbitro. Nosotros muchas veces aplicamos este versículo
a situaciones de nuestro día a día que tenemos que tomar alguna decisión o al hacer algo que tenemos o no tenemos paz. Pero aquí en este versículo, el sentido fundamental, principal, es que la paz de Cristo debe gobernar en nuestros corazones, en nuestra relación con los demás hermanos, con las demás personas. ¿Comprendieron, hermanos? Esto es algo que nosotros necesitamos ver. Oh, Señor Jesús. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué necesito vivir en paz con el hermano? Porque nosotros fuimos llamados en un solo cuerpo. ¡Qué visión tremenda! ¡Qué visión maravillosa! Ahora, de a poco estamos viendo el camino hacia el perdón. Alabado sea el Señor. Vamos a abrirnos al Señor. Vamos a utilizar estos versículos para orar al Señor. Y allí algo importante sucederá en nosotros: el perdón. Que Dios sea glorificado en esto.